Hoy te explicaré la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social y económico que cambió el sistema monárquico por el republicano. Asimismo, difundió los ideales de libertad, igualdad y fraternidad entre los pueblos. Las causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes. La monarquía absolutista, que gobernaba de manera autoritaria. La odiosa estratificación social, donde las clases altas de la aristocracia sentían desprecio por la clase popular. En tal sentido, la organización social se basaba en la desigualdad y los privilegios, donde existían tres estamentos sociales: la nobleza, el clero y el tercer estado. Pago de impuestos exclusivamente por el Estado llano. Desde 1760 se produjeron malas cosechas, lo que provocó el alza de los precios y el descontento de los sectores populares. La desigualdad económica, pues existía el monopolio de las riquezas, en manos solamente del clero y la nobleza. No existía libertad de conciencia, los protestantes eran perseguidos. Esto se refleja en el encarcelamiento que sufrían los opositores al régimen en la prisión pública de la Bastilla. Falta de igualdad ante la ley, predominando las injusticias. Ocupación de los altos cargos públicos y eclesiásticos solo por la nobleza y el clero respectivamente. El derroche del dinero fiscal, es decir, los impuestos que pagaba el Estado llano, eran despilfarrados por la realeza en las fiestas y bailes que se realizaba en el Palacio de Versalles. La influencia de las ideas liberales e ilustradas, que hizo que los ciudadanos tomaran conciencia que el Estado debía respetar sus derechos. La crisis financiera se agravó por los conflictos bélicos que enfrentaba Francia. Todo esto produjo un descontento general que llevó al pueblo francés a tomar el camino de la revolución. ¿Quiénes hicieron la revolución? Dentro del Estado llano estaba la burguesía, formada por industriales, comerciantes y profesionales, quienes con el correr del tiempo habían logrado conquistar una sólida situación económica y una vasta preparación cultural que hizo de ellos los promotores de la revolución. La Revolución Francesa pasó por una serie de etapas. Sin embargo, son solo 3 los acontecimientos que marcaron la caída del antiguo régimen. La toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, la histórica sesión del 4 de agosto de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La toma de la Bastilla. La Bastilla era un torreón que se había convertido en una prisión del Estado. En ella se encarcelaban a todos los enemigos del poder monárquico absolutista. Por ello, el primer paso que se dio fue la toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789, el fervor popular llegó a su punto culminante, ya que la masa popular, armada de piedras, picos, palos y armas de fuego, se lanzaron al asalto de la Bastilla y se liberó a los presos. Con la toma de la Bastilla, el pueblo destruía el símbolo de la opresión y explotación del régimen absolutista. Histórica sesión del 4 de agosto. Después de la toma de la Bastilla, el movimiento revolucionario se propagó por toda Francia. Se organizó en las ciudades, comunas o municipios revolucionarios y luego se organizó la Guardia Nacional. El campesinado armado invadieron los castillos y destruyeron los documentos de los señores feudales. El 4 de agosto, la Asamblea Constituyente convocó a una sesión. En ella se declaró la abolición de todos los derechos y privilegios feudales. De esta manera, el antiguo régimen llegaba a su fin. En esta sesión se decretó la igualdad de impuesto, la admisión de todos los ciudadanos a los empleos y el establecimiento de la justicia gratuita. El 26 de agosto de 1789 se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración consta de 17 artículos
que resumen las libertades y los derechos de todos los hombres. Entre los principios establecidos por la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano tenemos: todos los hombres son libres e iguales. La soberanía reside en la nación. Los derechos como la libertad, la igualdad, propiedad, seguridad y la resistencia a la opresión no deben ser violados. La libertad de pensamiento y creencia son sagrados y no deben ser sometidos a la censura. La Revolución Francesa se desarrolló desde 1789 hasta 1815 a través de las siguientes etapas: los Estados Generales, Asamblea Nacional, Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa, la Convención, el Directorio, el Consulado y el Imperio Napoleónico. En 1789, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, que era una asamblea consultiva formada por representantes de los tres estamentos: nobleza, clero y tercer estado, este último compuesto por el pueblo y la burguesía. El objetivo de la Asamblea de los Estados Generales era aprobar nuevos impuestos y así resolver la crisis financiera que atravesaba Francia. En esta reunión de los Estados Generales surgió un desacuerdo sobre el sistema de votación. Por un lado, la nobleza y el clero pretendían que se votara por estamento, lo que les daba mayoría a los privilegiados. Por otro lado, los representantes del tercer estado defendían el voto por persona, que les otorgaba la mayoría. Los Estados Generales no se pusieron de acuerdo para solucionar la crisis financiera y el sistema de votación. Esto originó la protesta de los representantes del tercer estado, que decidieron conformar una Asamblea Nacional. Los miembros de la Asamblea Nacional hicieron el juramento del juego de la pelota, a través del cual se comprometieron a no separarse hasta dar una constitución a Francia. La Asamblea Nacional se transformó en Asamblea Constituyente. Entre sus principales acciones tenemos: la toma de la Bastilla, prisión real símbolo del régimen absolutista; la abolición de los privilegios y derechos feudales; la promulgación de la Constitución de 1791, que convirtió a Francia en una monarquía constitucional; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Asamblea Legislativa se eligió para dar cumplimiento a la Constitución de 1791, que había sido promulgada por la Asamblea Constituyente. Asimismo, la Asamblea Legislativa afrontó la guerra contra Austria y el intento de fuga de Luis XVI, por lo que se suprimió el régimen monárquico. La Convención se extiende de 1792 a 1795. Con ella se inicia el régimen republicano de gobierno. En esta etapa surgen los partidos políticos como los girondinos, jacobinos y de la llanura. En este periodo gobierna el partido político de los jacobinos con Robespierre a la cabeza, quien establece el gobierno del terror, por el cual guillotinaba, ahogaba y eliminaba a sus enemigos políticos. El rey Luis XVI, su esposa, la reina María Antonieta, y más de 5.000 personas fueron ejecutadas en la guillotina. Debido a ello, se produjo un golpe que decidió guillotinar también a Robespierre. ¡Oh my God! El directorio funcionó entre 1795 y 1799. Tuvo que afrontar una enorme agitación política y conspiraciones. Pese a esto, el ideal francés se prolongaba ya al exterior con la guerra contra Austria y la campaña de Napoleón en el Egipto. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado, disolvió el directorio y se hizo cargo del poder al establecer el consulado. El consulado fue el órgano ejecutivo de Francia. Estuvo integrado por 3 cónsules.
En 1802, Napoleón es proclamado primer cónsul vitalicio, es decir, jefe de gobierno con derecho a elegir sucesor. Las obras de Napoleón en el consulado se sintetizan en las siguientes: la pacificación política, la creación de liceos o colegios, la normalización de las relaciones con la Iglesia, la creación del Banco de Francia y la nueva moneda, el franco, la elaboración del Código Civil, basado principalmente en los derechos a la propiedad, a la libertad individual, a la igualdad ante la ley, así como la reglamentación del matrimonio civil y divorcio. Sin embargo, estas medidas estuvieron acompañadas de una dura represión contra sus opositores y la imposición de la censura a la prensa. Es así que el autoritarismo se fue consolidando lentamente y culminó con la autoproclamación de Napoleón como emperador en 1804. Tras su coronación como emperador, Napoleón concentró su labor en la difusión de los principios de la Revolución Francesa al resto de Europa a través de una política expansionista. En muchos países, la llegada de los ejércitos napoleónicos supuso la abolición del feudalismo y la implantación de medidas liberales. Con la creación del imperio, la lucha contra las potencias absolutistas se hizo más intensa. Si bien es cierto que en el mar, Napoleón perdió algunos enfrentamientos militares, pero en tierra, Napoleón consiguió imponerse a todas las potencias ampliando el territorio, por lo que modificó las fronteras de los países y estableció como nuevos monarcas a familiares y generales. En 1813 se formó una coalición entre Inglaterra, Rusia, Prusia, Austria, Suecia y otras naciones. Este poderoso ejército aliado derrotó a Napoleón en la batalla de Leipzig. En 1814, Napoleón fue obligado a abdicar y a exiliarse en la isla Elba. Sin embargo, luego de un corto exilio, Napoleón regresó a Francia en 1815 y tras un breve periodo, conocido como los 100 días, fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo. Es así que Napoleón fue desterrado a la isla Santa Elena, en el Pacífico Sur, donde murió en 1821. Suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para ver las siguientes publicaciones.